Hola a todas y todos los actores educativos de la comunidad que componen la red Q. Les damos la bienvenida a esta cápsula audiovisual 2, en la cual vamos a continuar reconociendo lo establecido en el decreto número 67 en cuanto a la evaluación de aprendizaje y los procesos de implementación del mismo. Para esto, vamos a conocer cuáles son los principios de evaluación que sustentan el decreto 67 promulgado el año 2018. Y existen dos máximas que siempre van a estar al alero del decreto. La primera de ellas es que la evaluación es parte intrínseca del proceso de enseñanza, por lo tanto, tiene un rol pedagógico. Y la segunda es que debemos considerar la diversidad como un aspecto relevante y que siempre va a estar presente en el aula. El principio A nos señala que lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el currículum nacional. Cómo los elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum como parte de su sello afectan, involucran o inciden la trayectoria escolar. Por lo tanto, se evalúa la evidencia del desempeño de los estudiantes, es decir, lo que dicen, escriben, hacen y crean, que muestra, por supuesto, lo que están aprendiendo. El principio B nos dice que tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad desde un comienzo del proceso que van a tener de aprendizaje. Es decir, respecto de qué es lo que nosotros esperamos que ellos aprendan. Y muy importante también, cuáles van a ser los criterios que van a permitir evidenciar esos progresos y logros de aprendizaje. Otro principio que rige el decreto es el C, el cual nos dice que al ser la principal función de la evaluación fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, pues bien, la retroalimentación se entenderá como parte fundamental de cada proceso evaluativo, para que el estudiante pueda tener información de su propio proceso de aprendizaje y también para que el profesor reflexione sobre su práctica pedagógica. De esta manera podemos reflexionar sobre las prácticas que influyen sobre el progreso de los estudiantes y sobre los ajustes necesarios en función de esa reflexión. El principio D nos dice que los procesos y situaciones de evaluación deben procurar que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo. Es decir, no debemos perder de vista que nuestras prácticas evaluativas deben apuntar a los intereses, necesidades, pertenencia y funcionalidad de nuestros estudiantes. Todo lo anterior desembocará en motivación por parte de ellas y ellos. El principio E nos señala que las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido, a evidenciar lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o la utilidad de ese aprendizaje. Es decir, que ellos también puedan evidenciar un logro detrás de ese aprendizaje. El principio F es fundamental ya que nos señala aspectos relevantes de la calificación que nos deja más claro cuál es su propósito también. Nos dice que no toda evaluación debe conducir a una calificación. Claro que sí puede conducir a una calificación, pero no debe hacerlo siempre, ya que la evaluación y la calificación son procesos que por supuesto que están relacionados, pero son distintos
y los debemos distinguir, ¿no es cierto? La evaluación la debemos mirar como un proceso de recogida de información que nos permita emitir juicios sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes para tomar decisiones pedagógicas, ¿ya? Y eso no siempre va a implicar una calificación. Por otra parte, la calificación se entiende como la representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo, concepto que nosotros acordemos, ¿no es cierto? Que plasmemos en nuestros reglamentos internos de evaluación y que permita transmitir un significado compartido sobre ese aprendizaje, por lo que siempre conlleva un proceso de evaluación. ¿Bien? Lo que sí es importante resaltar es que las calificaciones jamás deben ser utilizadas, usadas con fines punitivos, con fines de castigo, ni con fines de premio o reconocimiento. Eh, Solamente utilizadas eh, para describir aspectos que tengan que ver con logros de aprendizaje, pues de lo contrario se distorsiona su comprensión, propósito y uso como lo acabamos de ver. El principio G nos señala que se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. Y han tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que nosotros hayamos realizado con ellos. No podemos, al momento de evaluar, ya sea formativamente o sumativamente, evaluar algo que nuestros estudiantes no hayan tenido la oportunidad de aprender. El principio H se basa en el enfoque inclusivo y considera que todos los estudiantes son diferentes. Así como señalábamos en la segunda máxima de este decreto, que señala que la diversidad es un aspecto inherente al aula y que nuestros estudiantes presentan necesidades educativas que van a ir variando a lo largo de su trayectoria escolar y van a ser distintas necesidades educativas por cada uno de nuestros estudiantes. La evaluación, por lo tanto, debe ser una herramienta para visibilizar esas diferencias, para visibilizar esa diversidad y, por supuesto, hacerse cargo de ella. ¿Cómo? Diversificando, adecuando las experiencias de aprendizaje, como también las prácticas evaluativas. Esto implica, por supuesto, que los procesos de aprendizaje y evaluación van a ser diferentes, pero siempre considerando que los objetivos van a referir a metas comunes para todos. El principio I nos señala que debemos procurar que el estudiante tenga una participación activa en los procesos de evaluación. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, debemos intencionarlo, ¿ya? Creando instancias donde los estudiantes puedan involucrarse en estos procesos evaluativos. Puedan elegir temas sobre los cuales les interese realizar una actividad, sugerir la forma en que se van a presentar las actividades o contenidos, por ejemplo, o generando experiencias de auto y coevaluación que van a permitir a nuestros estudiantes desarrollar una capacidad para reflexionar sobre sus procesos y progresos. El principio J nos señala que las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que éstas contemplan deben considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca desarrollar. Es decir, debemos darle espacio a las evaluaciones formativas durante nuestro semestre, durante nuestro año, con el fin de tener mayor retroalimentación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El principio K nos señala que la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de enseñanza-aprendizaje debe usarse para analizar continuamente y ajustar, cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. Es decir, nuestras evaluaciones no deben quedar simplemente en letra muerta o en un concepto, símbolo o calificación, sino que las debemos utilizar para tomar decisiones y para adecuar, cuando sea necesario, no solamente nuestras prácticas evaluativas, sino que también nuestras planificaciones y estrategias pedagógicas, nuestras actividades didácticas, por ejemplo. El principio de Lee nos invita a reflexionar respecto a que las evaluaciones que realicen los docentes deben ser de la más alta calidad posible. Es decir, que deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca evaluar. Como un instrumento de evaluación debe tener una alta calidad, ya que las evidencias que levantemos y que den soporte a las interpretaciones respecto de los procesos deben ser suficientes como para sostener de forma consistente esas interpretaciones evaluativas finalmente, con el fin de que sean lo más justas y confiables posible. Muchas gracias por su atención constante. Los invitamos a seguir vivenciando la cápsula 2 con todos sus recursos anexos y a continuar interiorizándose respecto al decreto 67 del año 2018 que nos da orientaciones respecto a la evaluación, calificación y promoción. Un saludo afectuoso a todos los actores educativos de la comunidad Red Q. Hasta pronto, gracias.